Luca. Hoy hacemos esta jornada en el marco del proyecto Inmigracionalismo que gestiona Red Acoge desde 2014 y al final cuyo objetivo es mejorar el tratamiento mediático de las migraciones. Esto lo hacemos tanto a través del análisis de informaciones como a través de la formación y sensibilización a agentes clave, tanto a periodistas, medios como ciudadanía. Dentro de este trabajo que realizamos en el proyecto, este año hemos analizado más de 3.000 informaciones sobre migración que han dado lugar al informe que presentamos hoy, Migracionalismo 2020, y que os podéis descargar en la página inmigracionalismo.es. En este informe hemos recogido, como os decía, más de 3.000 informaciones que hemos analizado procedentes de 22 periódicos, tanto regionales, autonómicos como de tirada nacional. Dentro del proyecto, a la hora de analizar, hemos tenido diferentes líneas. Por un lado, hemos analizado el uso del lenguaje con diferentes categorías específicas, también el uso de la imagen, de las fuentes y cuáles son las temáticas principales a la hora de informar sobre migración. Os voy a decir como una serie de datos que hemos considerado clave y que han surgido a raíz de este análisis, como que, por ejemplo, en más del 80% de las informaciones sobre migración no aparecen como fuente personas migrantes. También que un tercio de los titulares en las informaciones sobre migración en prensa tienen tintes sensacionalistas o utilizan un lenguaje inadecuado, como por ejemplo la palabra ilegal para referirse a personas migrantes, o que en más de un 50% de las informaciones sobre migración no se utiliza la palabra persona. Eran datos que nos parecían preocupantes y que al final lo que muestran es que tenemos un largo camino por delante, ¿no?, para afianzar un tratamiento mediático de las migraciones con enfoque de derechos, por decirlo de alguna forma. Como os comentaba, hemos analizado diferentes líneas. Una de ellas es el tratamiento de la imagen. Es verdad que los datos que nos salían en tratamiento de la imagen no eran del todo desalentadores, ya que más de un 70% de las informaciones que tenían imagen, porque no todas han utilizado imagen, daban un buen uso de la imagen y se adecuaba lo que es la imagen al contenido, pero muchas veces encontramos también que se utilizan como imágenes de archivo y al final la imagen no tiene mucho que ver con lo que la información nos cuenta. Y bueno, para ello tenemos el placer de contar con Ana Suriñac, fotoperiodista y editora de la revista 5W, que ha colaborado con diversos medios, tanto nacionales como internacionales, y que su labor se ha centrado específicamente en la cobertura de migraciones. Sus imágenes se han expuesto en ciudades como San Francisco, París, Barcelona, Buenos Aires, Montevideo. Y bueno, hoy tenemos el placer de contar con ella para profundizar un poco más en esta parte de la importancia que tiene el cómo se trata la imagen a la hora de informar sobre migración. Así que le doy ya paso a Ana. Muchas gracias por estar hoy aquí, por compartir tu tiempo con nosotras. Bueno, muchas gracias a vosotras por invitarme. Bueno, me han dicho que la intervención tiene que ser breve, pero sí que realmente cuando leí el informe que hicisteis me sorprendió esto, ¿no? Que digáis que, bueno, bueno, comprobáis que el 70% de las imágenes, bueno, las noticias que hay imagen está bien empleado, ¿no? Porque yo tengo una visión que no es exactamente esta. Nosotros en la revista hicimos un análisis, por ejemplo, de cuando aquí hubo un caso que fue mediático, que es un chaval joven, bueno, un chaval que se llamaba Omar Diallo, estaba en un centro de menores, le hicieron las pruebas óseas estas que sabéis que son tan controvertidas, salió que era mayor de edad y lo echaron. Y al cabo de 15 días Omar se suicidó. Se tiró de un puente en Igualada y murió. Entonces, en la revista, bueno, nos llegó esta historia
y estuvimos Ángel García y yo, que es otro fotoperiodista que hace muchos temas de migraciones, sobre todo aquí en la ciudad de Barcelona, trabajando este tema porque conocíamos a muchos de los educadores sociales que estaban con Omar Diallo y ellos estaban un poco quemados, ¿no? Porque decían que, bueno, que esto se podía haber evitado si el sistema funcionase como debería funcionar, ¿no? Todo esto os lo cuento porque Ángel y yo estuvimos muchos, bueno, los 10 días de investigación pensando cómo contar algo con imágenes sobre el suicidio de Omar Diallo. Y al final decidíamos que no íbamos a utilizar la fotografía, porque todas las fotografías que estábamos intentando hacer, ¿no? Pues lo primero que te viene en la cabeza, el puente desde donde se suicidó Omar Diallo, el centro de acogida. Todo esto son fotografías que se publicaron en algunos medios. Fotografiar el centro de menores donde estaba Omar Diallo pone en riesgo a otros chavales. Hubo incluso un medio de comunicación que publicó la imagen de Omar Diallo de Facebook. Y luego muchísimos medios de comunicación utilizaron imágenes de archivo que criminalizaban a los menores, a los niños solos, ¿no? A los mal conocidos como menas, pues a los chavales que llegan solos a grandes ciudades los criminalizaba porque el titular era Omar Diallo se suicida tras tras salir mayor de edad como veis soy fotógrafa y no plumilla, por eso hago tan males titulares, pero, o sea, el titular era un chaval se suicida tras ser expulsado del centro por ser mayor y las imágenes que acompañaban esto eran rostros de chicos ocultos, medio escondidos en las ciudades, incluso había un medio que utilizaba imágenes de chavales en las ramblas esnifando cola. Entonces, este tipo de imágenes, acompañando a una noticia que en principio está hablando de las deficiencias del sistema, hace mucho daño a las informaciones sobre migraciones, ¿no? Entonces, bueno, yo por eso me sorprendió positivamente que digáis que el 70% está bien utilizado porque muchas veces esto no pasa, ¿no? Hay una reflexión muy breve que yo siempre hago cuando hablo de cómo fotografiar movimientos de población, que es que mi conclusión al cabo de muchos años de fotografiar estos movimientos es que hay que salir de las fronteras y de las rutas. Para fotografiar migraciones hay que ir mucho más allá de las fronteras, de los barcos de rescate y de las rutas, porque eso hacen reproducir imágenes que hemos visto muchísimas veces y que estamos contando, por mucho que en el pie de foto tú pongas que este chaval era pescador en Senegal o viene aquí porque quiere estudiar medicina, lo que estás viendo a nivel de imagen es un tío enganchado a la valla de Melilla, ¿no? Y te da esa sensación de mucha gente queriendo entrar a nuestro territorio, ¿no? Entonces hay que huir un poco de este discurso que suele ser frecuente en medios de comunicación. Y no sé si tengo tiempo de dar un ejemplo de una de las fotografías con las que yo he trabajado y que me sirve muy bien para ilustrar un poco todo esto y el por qué tenemos que salir de las fronteras y de las rutas cuando hablamos de migraciones. ¿Tengo tiempo? Sí, vale. Nada, solo os comparto esta imagen. No sé si la veis. Sí, vale. Bueno, esta imagen yo la hice en 2018, que muy brevemente solo en las fronteras, los puertos de Andalucía se convirtieron en el principal, bueno, del sur de España, no solo Andalucía, se convirtieron en el principal punto de entrada. No sé si os acordáis, hubo imágenes que ahora se están repitiendo de nuevo en Canarias, ¿no? De mucha gente hacinado en los puertos. Y estas imágenes, ahí estábamos un montón de gente, fotógrafos y periodistas, entre ellos estaba Jairo, eh, que muchos de nosotros defendemos, o yo al menos fotografío, desde la posición de que cualquier persona tiene que tener derecho a moverse y a buscar una vida en un país que quiera o bueno, a la libre circulación de personas, ¿no? Yo fotografío desde esta visión y me posiciono, aunque esto podríamos también
hablar largo y tendido sobre esto. Pues muchos de nosotros pensamos lo mismo y vimos ese 2018 como nuestras imágenes eran utilizadas para acompañar titulares que lo que transmitían eran absolutamente al contrario de lo que nosotros defendemos. Y es verdad que podríamos decir que, bueno, pues cambia el tipo de fotografía que haces, que yo estoy de acuerdo, hay que darle una vuelta a las fotografías, pero también es, bueno, qué imágenes tenemos que generar para que esto no pase, ¿no? Y esta imagen que os enseño es la única imagen de 2018, bueno, una de las únicas de las de 2018 de las que yo estoy, de las que cuando la hice dije, ahora estoy cambiando la mirada. Lo que está pasando en esta imagen em, ellos son 5 chicos que de hecho habían entrado por la frontera sur, bueno, lo que conocemos como frontera sur, que en 5W le llamamos frontera norte, porque para la gente que la cruza es su norte, es para nosotros el sur. Estos chavales habían cruzado por esta frontera en patera, habían sido rescatados por salvamento marítimo y yo los conocí porque estaban durmiendo en las calles de Barcelona. Se montó una red de acogida ciudadana y íbamos a casa de una de las chicas que les iba a acoger y en la calle de Sants de Barcelona, que es una de las principales aquí, Jean-Marie, que es el chaval que está girado con la mano apoyada en la rueda, me frenó de golpe y me dijo, para, que tenemos que ayudar a esta chica. En medio de la calle había un coche parado, que es este, con los 4 intermitentes y una chica hablando por teléfono. Y yo le dije, Jean-Marie, venga, va, que nos están esperando, rollo, no te líes y vámonos. Y el tío se puso un poco violento y me dijo, ¿no ves que tiene la rueda del coche reventada? Tenemos que ayudar a cambiar la rueda. Entonces yo dije, hostia, sí, cambiar la rueda es estos momentos que como fotógrafa dices, se han alineado todos los astros para que pase algo que yo no me esperaba y tomé la fotografía. Y para mí es importante esta fotografía porque por primera vez, después de 4 meses de estar fotografiando a gente llegando por la frontera sud española, por primera vez les fotografiaba como agentes activos dentro de nuestra sociedad. O sea, ya no eran ellos los que recibían ayuda, los que recibían las típicas mantas estas de Cruz Roja, que hemos visto esta imagen 300 veces, ¿no? Sino que eran ellos que se convertían en alguien que ayuda a alguien de Barcelona. Entonces yo la primera charla que hice conté esto y dije, pues esta es la única imagen que me siento un poco orgullosa de haber hecho ese año. Y una señora levantó la mano y me dijo, pues yo tengo que compartir algo contigo porque cuando he visto esta fotografía me he sentido fatal. Bueno, ahora que has contado lo que pasaba en la imagen, me siento fatal porque lo primero que he pensado yo es que estos chavales estaban robando la rueda. Entonces, mi primera reacción fue, pues vaya mierda de foto que no cuenta lo que en realidad pasa, ¿no? O sea, al final, si tú interpretas esto es que la foto es mala. Y la mujer me dijo, no, lo que es malo es lo que yo tengo en la mente de lo que un chaval de origen, bueno, en este caso son todos africanos, pues un chaval de origen africano que es de color negro, hacen una calle de Barcelona con un coche y una rueda. Entonces el problema no es de la fotografía, sino de mi concepción de lo que es esto, ¿no? Y para mí estas imágenes, quería compartir esta historia que pensaba que sería más breve de lo que ha sido, pero creo que hay que hacer y producir imágenes y informar desde una vía, que yo creo que hay muchos medios que ya lo están haciendo, en el que consigamos que lo que vea la gente no sea chavales robando una rueda de un coche, sino a chicos haciendo lo que realmente estaban haciendo, que era ayudar a una chica a cambiar la rueda. Y ya está. Ana. No, la verdad es que, o sea, creo que es como súper ilustrativo, ¿no? Al final, cómo se complementa la parte del uso que se da a la imagen, pero también de todo lo que nosotros tenemos en nuestro imaginario hacia la migración y hacia las personas migrantes. O sea, creo que esto lo ilustra perfectamente y el comentario de esa persona y también la honestidad de decirlo, ¿no? Bueno, agradecerte muchísimo que hayas podido compartir este ratito con nosotros. Como Ana se va a tener que ir,
Si alguna persona quiere hacer alguna pregunta al respecto de esto, podremos contestar una o dos rápidamente porque vamos a ir con el tiempo justito. Pero si queréis podéis ponerla por el chat. Sí, si no yo me quedo un rato y puedo contestar por el chat mientras tanto y bueno, en un cuarto de hora así me voy. Vemos si hay alguna y si, bueno, si luego van surgiendo y puedes, genial. Perfecto. Vale, no veo mucho movimiento, la verdad, por el chat. No se anima nadie. Vale. Sí. Sí, dicen, bueno, que es excelente anécdota, que gracias y que cree que esto ha ocurrido mucho con el pánico en Arguineguín, en Canarias. No sé si te gustaría hacer algún comentario al respecto de la situación que están viviendo muchas compañeras y compañeros en Canarias en Canarias a la hora de cubrir la situación que hay allí ahora mismo. Sí, de hecho, bueno, comentábamos ahora con Jairo, ¿no? Antes de empezar, nosotros estuvimos con Agus Morales de la revista también en Canarias, que también es con quien trabajé en Andalucía en 2018. Y estuvimos ahí, fuimos a ver cuál era la situación, que de hecho se parece bastante a la que se vivió en 2018 en los puertos de Andalucía. Y estamos viendo qué está pasando, se están pasando cosas que se asemejan demasiado a lo que pasó y pasa en Lesbos con el campo de Moria. Y de momento nosotros no hemos publicado en la revista nada porque precisamente las imágenes que yo podía hacer en Canarias eran con teleobjetivo desde la distancia y la única imagen que podía generar era la de mucha gente con las mantas famosas rojas hacinada en el puerto de Arguineguín. Y esas imágenes, como bien dice Blanca, generan este pánico de invasión, ¿no? Y además muchas veces acompañadas con titulares de invasión, avalancha, saturación, ¿no? Y más un año como este de pandemia donde pues todas las desigualdades del sistema se han puesto más sobre la mesa que nunca, ¿no? No se te escucha, está silenciada. Perdón. Hay una pregunta muy cortita de Paulino que pregunta si a los menores de edad, como has dicho antes, a los mal llamados menas, se les pone rostro en la foto o se les saca de espaldas. Bueno, la ley dice que a un menor no se le puede mostrar el rostro si no tienes la autorización expresa de sus tutores. En el caso de los chicos que están viajando solos y están solos en Barcelona, yo he trabajado mucho con ellos y pues no les puedes exponer hasta que no tienen 18 años. Con muchos de ellos yo he estado trabajando desde que llegaron a los 16, ahora tienen 18, 19 y ya podemos eh, enseñar sus rostros, pero hay que pensar en formas más creativas que no sea sacándoles de espaldas para mostrarles, ¿no? Entonces nosotros en la revista hemos tirado mucho de ilustración, hemos tirado de imágenes de sus teléfonos móviles en las que no se enseña su rostro, pero se enseñan elementos que les envuelven. Publicamos un trabajo muy bueno de José Colón que en vez de poner el foco en ellos y en estos chavales lo ponía en toda la violencia institucional que sufren. O sea, hay muchas maneras de hablar de estos chicos sin la necesidad de llenar las noticias con rostros negros y de espaldas. Efectivamente. De hecho, uno de los datos que hay en el informe, dentro de este dato que a mí también me sorprendió cuando hicimos el análisis de que había un 70% de informaciones que daban un buen uso de la imagen, dentro de las que estaban categorizadas como mal uso, el 21% de esas estaban categorizadas como mal uso por no respetar el derecho a la propia imagen y la protección del menor. O sea, de hecho hay un periódico concreto en el que se utiliza y se repite la misma foto con jóvenes en el centro de Hortaleza aspirando pegamento en el que se pixela la cara, ¿no? Pero que se reconoce. O
O sea que también ahí está la parte de la criminalización, ¿no? Pero también esa parte de falta de respeto que además está recogido en diferentes instrumentos legislativos en España. O sea que, como ha dicho Ana, o sea, hay muchas maneras más. Y nada, Ana, agradecerte muchísimo tu intervención. Creo que todos debemos quedarnos con esa frase de que hay que ir más allá de las fronteras y de las rutas a la hora de las imágenes sobre migración y darte las gracias. Nada, un placer. Muchas gracias a vosotras. Sí. Vale. Pues continuamos con la segunda parte de esta jornada. Para ello contamos con Jairo Vargas, periodista que lleva varios años cubriendo migración, actualmente en el diario Público, y que ha cubierto diferentes, iba a decir crisis migratorias, aunque no me gusta la palabra, pero como puntos álgidos o de gran repercusión mediática, como ha podido ser Algeciras en 2018 o Lesbos. Y contamos con él porque al final a nosotros lo que nos gustaría es dar una visión de este tratamiento mediático de las migraciones desde diferentes perspectivas. Y en el caso de Jairo, al final es una cobertura nacional con muchísimo peso. Entonces, bueno, pues contamos con él para que nos hable un poco de cuáles son como los principales retos y las principales mejoras que desde su propia experiencia laboral y su puesto actual identifica, ¿no? Dentro de la cobertura de las migraciones aquí en España. Así que nada, te doy paso, Jairo. Muchas gracias. No, gracias a vosotras por dejarnos aquí contar un poco nuestro día a día. Bueno, un segundo que tenía por aquí una chuletilla. Sí, comentabas antes, ¿no? Que te lo has pensado dos veces antes de decir la palabra crisis migratoria. Eh, este creo que es uno de los grandes retos que tiene que afrontar el periodismo que quiere abordar las migraciones de una forma que sea constructiva, ¿no? Hay que informar del fenómeno migratorio como si fuera un trabajo, o sea, tiene que ser un trabajo continuo. No es nada edificante, no es nada productivo informar de esto solo cuando hay una de estas cosas que llamamos crisis, ¿no? Los movimientos migratorios llevan con nosotros ya décadas. No podemos seguir llamando crisis a un punto concreto del calendario en el que hay un pico de llegadas y entonces nos llama la atención y lo llamamos crisis. Esto lleva ocurriendo mucho tiempo y sobre todo las personas que llegan en este momento que llamamos crisis ya llevan viajando muchos años, ya llevan intentando llegar a Europa o a donde quieran llegar durante un tiempo. Nosotros lo hemos visto la última parte de sus vidas, ¿no? Entonces, tiene que ser un trabajo de fondo y continuo, sobre todo porque así podemos hacer frente al principal reto, ¿no? Que tiene el periodismo, el periodismo sobre migraciones, que es intentar dejar a los propios periodistas, ¿no? Intentar dejar de sorprendernos de que venga tanta gente o de que venga la gente, ¿no? Lo que creo que tenemos que sorprendernos y tenemos que indignarnos de ver la forma en la que se les condena a hacerlo, ¿no? Cómo tienen que jugarse la vida, cómo la pierden muchas veces y la cantidad de violencia que tienen que sufrir pues, para conseguir un objetivo que hay que explicarlo con claridad. Con claridad es que no es, o sea, es un derecho y no solo es un derecho humano reconocido eh, por cualquier organismo internacional y por los propios países y por un montón de tratados, no solo es un derecho humano, sino que es que, mirándonos un poco el ombligo, es el futuro de una Europa que es envejecida, está envejecida. Entonces, creo que esto es muy importante. Hablar de las migraciones siempre, no hablar de las migraciones. Ahora hablamos de Canarias porque está llegando mucha gente a Canarias. Antes de llegar a esta situación, hay que ir contando lo que está pasando para que luego ni nosotros mismos ni la gente que nos lee se sorprenda. Entonces ese es el reto, creo que es uno de los principales, ¿no? Hacer que la gente que nos lea se sorprenda no tanto de que llegan o de cómo llegan, sino de que los gobiernos se lo pongan realmente tan difícil a las personas que están aquí, que quieren llegar aquí y que ya están aquí y que sobre todo que si algo nos ha demostrado este año loco de coronavirus es que son muy necesarios, es que son una parte invisible de nuestra vida cotidiana,
pero son un pilar fundamental. Sin ellos no hay nadie que recoja la fruta y la verdura y nosotros la compramos en los supermercados, no hay una atención correcta a familiares, a personas dependientes, a personas mayores. Hay una gran parte de puestos de trabajo que están siempre cubiertos por ellos y por ellas, por personas migrantes que son esenciales. Y bueno, luego ya hablar de la diferencia, ¿no? Y de la precariedad que atraviesa también su modelo laboral, pues ya sería quizá otro debate, ¿no? Pero creo que ha quedado evidenciado que si ellos no hacen la parte del trabajo a la que les tenemos relegados, nuestro sistema se va a pique. Luego, en segundo lugar, creo que otra de las claves, o sea, el titular del informe, ¿no? que nos llamaba mucho la atención, que es que no se les llama personas en el 80% de las noticias, solo se habla de migrantes, que es algo que, bueno, yo cuando lo he visto realmente no me ha sorprendido. O sea, ¿cómo nos va a sorprender si las personas que dan, las personas que hablan a los medios de comunicación, ¿no? Que hablan de situaciones, del drama migratorio, de los flujos, etcétera, se refieren a ellos de una forma totalmente deshumanizada, ¿no? Por parte de las instituciones políticas bueno, incluso más allá, ¿no? Y luego también eso, se nos contagia a los medios, pues se les despoja de ese cariz de persona, de esa naturaleza humana, ¿no? Lo hemos visto muy bien la semana pasada con toda esta polémica que sobre todo ha venido por parte de los medios de la derecha, ¿no? De esos vuelos patera organizados por el gobierno secretos en los que traen migrantes desde Canarias hasta aquí. Bueno, además del reto de siempre que ha tenido el periodismo, que es intentar decir la verdad, ¿no? Y no mentir, porque evidentemente estos vuelos no los organiza el gobierno, que es el principal interesado en que no salga nadie de Canarias, ¿no? Sí, estos vuelos no es, o sea, es que a la gente incluso se cree que estos vuelos los organiza el gobierno en secreto porque los políticos hablan de ellos como si fueran personas como si no fueran personas realmente, como si fueran niños pequeños que un Estado, una institución europea y blanca tiene que tutelar para moverse, para hacer cualquier tipo de gestión en su vida, como si ellos necesitaran que les traslade. O sea, llevan años moviéndose, se han jugado la vida en el mar y van a necesitar al gobierno para trasladarse desde Canarias hasta la península. Evidentemente no, ¿no? Y este es otro gran reto que tenemos por delante los periodistas hoy en día, porque parece que nos sorprende, ¿no? Que algunos políticos utilicen un lenguaje beligerante, un lenguaje que podemos calificar abiertamente de racista y de xenófobo, pero caemos en un error si nuestro trabajo informativo se limita a informar, ¿no? o a dar importancia a lo que ellos dicen, aunque lo hagamos desde un punto de vista crítico, ¿no? Aunque digamos que tal declaración de tal político está siendo xenófoba por esto y por esto y por esto. Yo creo que también no podemos perder de vista una parte fundamental de nuestro trabajo, que es no dejarle el campo libre al gobierno, a un gobierno actual que se considera progresista, ¿no? En el que ese campo libre en el que puede arrogarse la defensa de los derechos humanos y de la multiculturalidad y de intentar que la gente migre, simplemente criticando la parte xenófoba y abiertamente racista que tenemos en la derecha. Es normal que muchos políticos y muchas personas no les confieran ese estatus de persona a la gente que está llegando ahora mismo a Canarias, por ejemplo, precisamente porque el gobierno lo que ha hecho es deshumanizarlos por completo. O sea, los recibe de los barcos de salvamento marítimo que los han rescatado y los deja hacinados, los ha dejado hacinados hasta que se ha conseguido clausurar, ¿no? Por la presión mediática, por la presión de instituciones como el Defensor del Pueblo y demás, hasta que se ha vaciado lo que se había llamado el muelle de la vergüenza, ¿no? Si tú metes, es que eran realmente establos, ¿no? Tú metes a cientos de personas que luego se convierten en miles de personas en un espacio muy pequeño, sin camas, sin duchas, dándoles de comer
pues realmente como si estuvieras alimentando a animales. Si el gobierno permite que esto ocurra, es normal que esta imagen... Los periodistas tenemos la responsabilidad de no generar este lenguaje, ¿no? Pero es que nos lo pone muy difícil un gobierno que llega a los extremos de permitir que estas imágenes que decía Ana, ¿no? Que le daban, que intentaba huir de ellas, ¿no? Porque al final generan estereotipos y conceptos que no son los adecuados, pero es que esas imágenes, por desgracia, están ahí y no es culpa de la prensa que estén ahí. Esa situación la genera un gobierno. Y esta es otra de las partes importantes que creo que tenemos que afrontar con seriedad y a veces con valentía, ¿no? Mientras la derecha adopta posiciones cada vez más racistas y xenófobas, porque es un caldo de cultivo en el que ellos pueden, es un caladero de votos grande, en el que ellos pueden apelar a sentimientos muy primarios de esa parte racista de todo el mundo, porque hay una parte racista en todo el mundo, aunque mucha gente no lo reconozca, no lo quiera ver, ¿no? Mientras la derecha adopta estas posiciones cada vez con más descaro, el gobierno lo critica esta posición suya, pero lo hace como si sus políticas no fueran realmente racistas, como si lo que se está haciendo con las personas migrantes, como si la política migratoria española, la política migratoria europea, no fuera una política colonial, racista y extractivista que genera muerte y sufrimiento. Este es otro de los grandes retos y es un reto muy importante. Y que enlaza con lo que decía al principio, de que tenemos que informar como si fuera un todo continuo, ¿no? No informar puntualmente de las cosas. Las imágenes que vemos ahora, las llamadas crisis, se vienen gestando por un tratamiento de los flujos migratorios en los que bueno, pues los gobiernos lo ven como una amenaza, lo venden como una amenaza y actúan como si fuera una amenaza. Y dentro de esta clave de amenaza global, pues es muy difícil que luego en los titulares se les llame personas. Entonces, ya digo, creo que hay que fijarse en las políticas que se están aplicando, en los efectos que tienen y también muy importante, intentar huir del estereotipo de una crisis migratoria y hay que ir e informar de esa crisis migratoria. Después de las crisis, de lo que llamamos crisis, mucha gente ha llegado, mucha gente se ha quedado y mucha gente está haciendo su vida. Y esta es una de las partes que desgraciadamente no se cuenta hasta que ocurre otra crisis, como puede ser, por ejemplo, el incendio de la nave en Badalona, en la que murieron 4 personas, desgraciadamente, que eran la mayoría personas migrantes, que al final el sistema y las políticas condenan a vivir en esta suerte de clandestinidad y totalmente privados de dignidad humana, ¿no? Entonces, es normal que lleguéis a la conclusión de que a las personas migrantes no se las llama personas en los titulares, porque es que realmente no se las está tratando aquí como personas. Y bueno, ese es nuestro reto, ¿no? Hacer ver no solo que son personas, sino que son en muchos casos, pues bueno, en todos los casos, o sea, son una parte fundamental de nuestra forma de estar en el mundo, ¿no? Y sin ellos no podríamos estar aquí de la forma en la que estamos. Y bueno, creo que luego nos hablarán de ello, ¿no? Hay que acabar con la irregularidad en la que se condena a estas personas y es lo que hace que se les despoje de su humanidad. No sé si me he enrollado mucho y nada, si tenéis alguna pregunta, pues luego os la contestaré. Muchas gracias, Jairo. Bueno, al final creo que es imprescindible que tengamos en cuenta cuando reflexionamos sobre el tratamiento mediático de las migraciones, que la realidad es que la agenda mediática y la agenda política está totalmente interrelacionada, ¿no? Y al final, pues lo que ha estado explicando Jairo ahora, ¿no? El reto está en que los medios de comunicación no reproduzcan ese discurso de odio que vemos desde determinados líderes de opinión, sean políticos o no, ¿no? Que ese entrecomillado con una frase racista que incita al odio no se traspase. O sea, no queremos ver más titulares entrecomillados de tal persona dice esto. Queremos que haya otro tratamiento y el reto está en no reproducir este discurso ligado también a políticas migratorias que al final impregna los medios de comunicación y además es imposible por su propia naturaleza que no lo haga, ¿no? El medio tiene que cubrir la noticia, la actualidad, pero sí que podemos dar pasos hacia adelante en no reproducir este discurso y en que el tratamiento al final tenga un enfoque de derechos. Así que muchas gracias por tu intervención, Jairo. Tanto la intervención de Jairo como la siguiente de Gianluca
Haremos las preguntas al final. Con Ana las hemos hecho al principio, al acabar su intervención, porque se tenía que marchar, pero tanto con Jairo como con Gianluca las haremos al final, porque si no se alargan mucho los tiempos. Así que podéis ir poniéndolas por el chat si queréis, para que se queden registradas y luego las abordamos. Y bueno, presentaros también a Gianluca Césaro, creo que lo he pronunciado mal, pero lo siento, que es el director de comunicación de PICU, la plataforma para la cooperación internacional sobre personas migrantes sin documentación. En PICUM lidera la estrategia de comunicación, coordina todas las relaciones con los medios de comunicación y produce el contenido tanto de su sitio web como de sus redes sociales. Durante estos últimos años ha estado trabajando desde PICUM en cuál es cómo se habla de las personas migrantes sin documentación, e intentando que estas herramientas, campañas y diferentes acciones que están llegando a cabo lleguen a más gente. Y bueno, y tenemos el placer de contar con Gianluca, y además el honor de que haga su intervención en español. Así que muchísimas gracias, Gianluca, y bueno, te doy paso para que nos muestres un poco la perspectiva desde la sociedad civil de cómo se habla de las personas migrantes sin documentación. Nosotros en el informe hemos recabado un dato, que es que el 5% de las informaciones analizadas utilizaban la palabra ilegal. Es verdad que puede parecer que es un porcentaje bajo, un 5%, bueno, un 5,71 concretamente, pero sigue siendo muy alto para las consecuencias que genera. O sea, al final es una palabra a erradicar. Y creo que Gianluca nos va a ilustrar mucho sobre este tema y sobre cómo se habla de las personas en situación irregular. Adelante. Gracias Laura, y gracias a Red Acoge por darnos esta oportunidad para hablar sobre el lenguaje que utilizamos y las narrativas en torno a las personas indocumentadas. Una consideración preliminar sobre el idioma de mi contribución. Solo estudié un año de español en 2010, entonces así que por favor tengan un poco de paciencia si a veces invento palabras desde el italiano. Pero tengo como un guión y nuestra becaria española me ayudará en caso de que haya una emergencia lingüística. Voy a compartir una pequeña presentación que he preparado. Okay. ¿Podéis verlas? Sí, perfecto. Entonces, voy a hablar un poquito de nuestro trabajo sobre el lenguaje y sobre las narrativas, las imágenes que utilizamos para hablar de personas indocumentadas. Empezamos con cómo se les llama a las personas indocumentadas. En el mundo anglosajón, el mundo que conozco lo mejor, una de las etiquetas más utilizadas, incluso en los medios de comunicación, es illegal migrants, migrantes ilegales, clandestinos y otros términos negativos. Creemos que esos términos son inexactos, son discriminatorios y son perjudiciales. ¿Por qué no decimos migrantes ilegales? No lo decimos porque creemos que es inexacto, porque implica criminalidad, mientras que una persona nunca puede ser ilegal, solo actos pueden ser ilegales. Y también creemos que la migración no es un delito, aunque algunos países han criminalizado la migración, la irregular, la entrada irregular, por ejemplo. Y todavía creemos que la migración no debería ser un delito, que es algo totalmente natural para todos los seres humanos.
Creemos que es discriminatorio porque la ilegalidad como condición solo se aplica a los migrantes y se utiliza para negarles sus derechos. Y al final creemos que es perjudicial porque tiene repercusiones reales en la política y la percepción pública. El lenguaje negativo como migrantes ilegales nos lleva a aceptar que esas personas deben ser perseguidas, controladas, confinadas y castigadas. Entonces, en 2014 lanzamos nuestra campaña Las palabras importan, Words Matter, para contrarrestar la narrativa de migrantes ilegales y pedir expresiones alternativas más justas y más humanas, como migrantes indocumentados, por ejemplo. Como parte de esta campaña, elaboramos un folleto que explica las razones por las que no hablamos de migrantes ilegales y que ofrece traducciones de términos alternativos en varios idiomas, incluido en el español. Desde su publicación hemos utilizado el folleto y cualquier oportunidad para hablar sobre el lenguaje en torno a las personas indocumentadas, con la sociedad civil, con políticos, con académicos y con periodistas. El trabajo es enorme, ya que la mayoría de las personas y muchos medios e instituciones públicas todavía usan el término ilegal. Y aquí, por ejemplo, podéis ver la tendencia de búsquedas en Google de migrantes ilegales en rojo frente a migrantes indocumentados en azul, desde 2004. Y en este mapa mundial podéis ver cuál de los dos prevalece en países con poblaciones que hablan inglés. Y los únicos donde el término undocumented, o sea, indocumentados, prevalece son Sudáfrica e Irlanda. Trabajamos mucho también con la ONU y las agencias de la ONU que globalmente han respondido positivamente a nuestra campaña. Aquí podéis ver un momento en el que nuestra directora, Michelle Levoy, se reunió con el ex secretario general Ban Ki-moon y le entregó nuestro folleto. En realidad esto sucedió después de la intervención de Moon, donde habló de inmigrantes ilegales. Entonces nuestra directora se acercó a él como para regañarlo. Pero es decir que esta terminología está todavía muy internalizada por muchos actores, incluso a los niveles más altos. A nivel de la Unión Europea, algunas de las instituciones hoy de la UE han dejado de utilizar el término migrantes ilegales de manera general, pero no todavía 100%. Y se trata principalmente del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea, no del Consejo Europeo. Cada año se incorporan más autoridades públicas. Recientemente, por ejemplo, el gobierno de Italia publicó directrices lingüísticas para la administración pública nacional en las que se insta a utilizar el término migrantes irregulares en lugar de ilegales o clandestinos. Entonces, algo positivo. En lo que respecta a los medios de comunicación, el panorama es muy variado. En 2013, dos importantes medios de comunicación de los Estados Unidos, el New York Times y el Associated Press, cambiaron de ilegales a indocumentados, pero son como, es algo raro en el panorama europeo, especialmente. En Europa, uno de los medios progresistas más difundidos, The Guardian, sigue utilizando una combinación de ambas expresiones. Aquí, entonces, el título Berlusconi se compromete a deportar inmigrantes ilegales desde Italia. Pero más allá de la terminología, también es importante ver cómo hablamos de los indocumentados de manera más general, porque
os aseguro que hay periódicos que usan el término irregular o indocumentado o sin papeles y aún dicen cosas horribles sobre estas personas. Entonces, tenemos que ver cómo hablamos de las personas indocumentadas más allá de los términos técnicos. El año pasado nos asociamos con Hope-Based Communications, una consultoría de comunicación que trabaja con la sociedad civil para elaborar mensajes más efectivos sobre la migración y los migrantes, para justamente mejorar la forma en que hablamos de las personas indocumentadas en PICUM. En particular, nos hemos centrado en las narrativas que son ideas generalizadas sobre las personas y la sociedad. Y que todo el mundo utiliza para dar sentido al mundo. Nos basamos en ellas para ordenar, simplificar y atribuir significado a la información que recibimos y a los eventos que experimentamos. Cuando se habla de temas muy polarizados como la migración, es crucial utilizar narraciones e imágenes que desencadenen de sentimientos positivos y permitan abrir la conversación con públicos como escépticos. El trabajo está en proceso, pero hemos producido un corto como un manual que destila los principales puntos a considerar cuando se elaboran mensajes que puedan resonar con más gente. Es un recurso que puede ser de gran utilidad para la sociedad civil, pero incluye claves interesantes, creo, para los medios también, sobre qué historias informar y cómo. En este manual presentamos 5 cambios clave que todos podemos aplicar en la forma en que hablamos de las personas indocumentadas y especialmente a nivel de la sociedad civil, de manera que pueda resonar con más personas y especialmente con personas escépticas o personas con opiniones encontradas sobre la migración y los migrantes. Voy a presentar estos cambios brevemente y no podré entrar en muchos detalles, pero por supuesto podéis poneros en contacto con nosotros después. Entonces, vamos a ver al primer cambio de miedo a esperanza. Se trata aquí de activar emociones específicas y especialmente la esperanza en lugar del miedo. La neurociencia nos dice que el pensamiento racional está también enraizado en emociones y todos tenemos un cerebro inferior o emocional más viejo que dispara la respuesta de lucha o huida donde se desencadena el miedo. Y uno superior, un cerebro superior o racional donde hay el pensamiento, la compasión, la empatía. Y todos albergamos toda la gama de posibilidades de comportamiento. Entonces necesitamos activar aquellos que nos ayuden a ser más acogedores y empáticos con los demás. El segundo cambio de en contra a favor. A menudo definimos los derechos por la ausencia, los derechos humanos, por la ausencia de sus violaciones. Decimos un mundo sin tortura, por ejemplo, protección contra el daño, los niños no deberían ser detenidos. Por ejemplo, las organizaciones de derechos humanos suelen decir que algo no es un delito o que alguien no es un criminal, como los refugiados no son criminales, los periodistas no son criminales. Pero por un lado, solo reforzamos la asociación entre refugiados y criminales, entre periodistas y criminales. Porque lo que nuestro cerebro mantiene son los sustantivos y a nuestro cerebro le resulta difícil lidiar con la negación. Si os digo que no pensáis en un elefante rosa, apuesto a que estás pensando en un elefante rosa. Y por otro lado, cuando decimos periodistas no son criminales o algo así, no decimos lo que los refugiados o los periodistas son,
y pueden aportar a nuestras sociedades. Perdemos la oportunidad de decirle a la gente lo que ciertas cosas o personas traen a nuestra sociedad y pedir medidas que las fortalezcan. En cambio, nos quedamos atascados en el marco de nuestros oponentes y no podemos salir de ahí. Tercer cambio de problema a solución. Necesitamos mostrar los derechos humanos en acción. ¿Cómo se vería el mundo si nuestros reclamos fueran escuchados? Si no le mostramos a la gente cómo sería el futuro, entonces la gente no lo comprará. Es la pregunta de si subirías a un tren si no supieras a dónde va. Un ejemplo de campaña sobre soluciones en lugar de problemas viene del movimiento LGBT, que ha logrado grandes avances centrándose en decir sí a la igualdad en el matrimonio en lugar de decir no a la discriminación. No significa que no se hable del problema, sino que se lidere con la solución. Y después hay que mostrar que we got this, lo tenemos, que el cambio es posible y que en realidad ya ha sucedido en algún lugar, que no hay que tener miedo. Cuarto cambio de amenaza a oportunidad. Este cambio se trata de cómo nos acercamos a la gente y la invitamos a unirse a nosotros, a nuestras batallas. A menudo decimos, si no haces esto, serás el siguiente. Tenemos que pasar del interés propio, los derechos humanos te protegen de los daños, que a menudo es a corto plazo y con poca visión, a los valores de solidaridad, construyendo algo juntos. Necesitamos reflexionar sobre la experiencia de formar parte del movimiento de derechos humanos. Hay que animar a la gente a unirse a nosotros mostrando que podemos hacer esto y que formar parte del movimiento para el cambio es algo que hay que celebrar en sí mismo. Y para que la gente escuche nuestros mensajes, necesitan vernos como unificadores, no, en lugar de luchadores. Necesitamos que sientan que viven en una cultura menos polarizada, contribuyendo a un estado de ánimo popular, de unión y de comunidad. Y por fin, el quinto cambio de víctimas a héroes. Se trata aquí de cómo hablamos de la gente en nuestras historias y narrativas. Y creo que eso es algo interesante también para los periodistas de cómo escribir las historias sobre la migración, sobre los migrantes. La clave aquí es enfatizar el apoyo a los héroes y no la lástima por las víctimas. Celebrar a los héroes comunes, incluyendo a los que ayudan. Hay también que mostrar el viaje personal de personas que una vez fueron escépticas y se han convertido en partidarios. En lugar de inducir a la compasión por las víctimas, hay que ofrecer a la gente la oportunidad de ponerse del lado de los héroes y ser parte de hacer realidad el cambio. Mostrarles entonces personas ordinarias que muestran una perseverancia, determinación y coraje extraordinarios. Y finalmente hay que elegir, eso es muy, muy, muy importante, elegir a nuestros mensajeros, aquellos con los que la gente puede identificarse o en los que pueda confiar. Entonces, voilà, aquí llego al final de mi presentación. Disculpas por las prisas, pero espero haber podido daros algunas claves para considerar formas de hablar sobre las personas indocumentadas. Ya, eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Gianluca. Bueno, creo que esta parte con la que cerramos un poco la jornada al final nos pone el foco, por un lado, nos has podido dar esa perspectiva internacional de cómo se sigue utilizando la palabra ilegal
para referirse a las personas migrantes, que por mucho que continúe disminuyendo su uso, hasta que no se erradique, por decirlo de alguna forma, seguirá estando mal, por muy bajo que sea el porcentaje en el que se utilice. Y muchas gracias también por mostrarnos estas herramientas para, bueno, utilizarlas para reenfocar las narrativas sobre migración. Creo que son tremendamente interesantes y me consta que ya podemos ir encontrando buenas prácticas entre los medios. Jairo seguro que tiene más de un ejemplo en la cabeza en las que ya se ven otros enfoques diferentes al de pura actualidad de llegadas. Así que muchísimas gracias por tu intervención. Creo que hay ya alguna preguntilla para los dos. Os las transmito. A ver, para Gianluca, pregunta Blanca, ¿qué tal estaría utilizar la expresión en situación administrativa irregular? Sí, entonces la pregunta es de si esta expresión funciona o no. Es una expresión que es totalmente mejor que ilegales o otras expresiones negativas, pero el término irregular todavía exprime una negatividad. Sí, arrastra como ese concepto de negatividad, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Entonces, y a veces, y en algunos países, el término migrantes también es ya negativo como en la percepción pública. Y lo que intentamos hacer en PICUM hoy es, en nuestro trabajo de comunicación, no tanto de advocacy, de relaciones con las autoridades públicas, pero en nuestro trabajo de comunicación es de utilizar más términos como personas, términos que pueden verdaderamente ¿no? rehumanizar estas personas. Genial. Muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría trasladarle también esta pregunta a Jairo, o sea, ¿cuánta cabida tiene que desde los medios se utilice persona migrante en situación irregular? Que es mucho más largo que decir otra cosa. Bueno, desde luego para un titular no es la mejor opción porque ya te comes la mitad del espacio y solamente has definido algo, ¿no? Evidentemente es bastante más completa y más acercada a la realidad que ilegal. Es que lo que decía Gianluca, ilegal no es nadie, son actos según leyes, entonces no. Y bueno, sobre todo decir que no, las personas que llegan de forma irregular al país no han cometido ningún delito. Si acaso han cometido una falta administrativa de carácter leve. No son delincuentes, entonces no pueden ser ilegales. Entiendo que irregular puede generar todavía, igual que la palabra inmigrante, ¿no? Ciertos aspectos o ciertas connotaciones quizá peyorativas. Y es un problema y es un debate interno y, bueno, irregular es una palabra que en situación administrativa irregular es algo que yo, por ejemplo, utilizo en las noticias dentro del texto, no suelo utilizarlo en los titulares. Pero claro, regular es irregular, quiere decir algo que no está regulado, ¿no? Entonces, si está regulado de una forma, sería correcto decir, otra cosa es el uso que hacemos de ella. La utilizo como descriptivo, pero no es lo más recomendable. Yo suelo hablar de personas migrantes
a veces digo que no tienen regularizada su situación, que no tienen, que están que no tienen papeles, que no tienen un permiso de trabajo de residencia, etcétera. Sí, al final esto lo que demuestra es que hay muchas más opciones que no sean decir inmigrante ilegal o directamente ilegal. De todas formas, si me permites acotar una cosa más, el término irregular está tan impuesto por el día a día, por la administración, por así decir, que los propios movimientos por los derechos de las personas migrantes se lo han apropiado. Quiero decir, durante la pandemia hemos visto esta iniciativa de regularización ya, ¿no? Saben perfectamente que significa que ser regular es pasar por esta línea de... Vamos, ser regular quiere decir estar conforme a la documentación en regla, ¿no? Entonces ellos saben y creo que entienden también que está bien definido, ¿no? Es decir, regular o irregular. Sí, o sea, es verdad que en la parte que ha comentado ahora Gianluca, es verdad que con el tema del idioma entre el inglés y el español, de decir sin documentación, en España sí que estuvo como muy popularizada la expresión sin papeles, ¿no? Que sería un Todo poco... junto, además. Claro, efectivamente. Pero sí que es verdad que yo creo que esta parte, por lo menos en los medios o en la mayoría de los medios de comunicación, sí que existe un avance, ¿no? Hacia dejar de utilizar determinados términos. Os voy a hacer un par de preguntitas más que hay por aquí. Hay una para Jairo que dice, en cuanto a la existencia de la foto por la existencia de la situación, poniendo el ejemplo de Arguineguín o de Lesbos, ¿cómo se articula un tipo de fotodenuncia? Bueno, creo que una foto que refleja la realidad de la deshumanización de las personas, ¿no? Mostrar fielmente el estado en las que se les está obligando a estar a las personas, creo que ya en sí misma es una foto denuncia. Yo recuerdo cuando estuve en Arguineguín, que bueno, conseguí entrar en el puerto, en el muelle donde llegaban las personas y evidentemente no te dejaban hacer fotos fácilmente, pero claro, te enfrentas a una situación en la que dices, bueno, por un lado quieres proteger las identidades, quieres proteger los rostros, y luego por otra parte no quieres dar una sensación, o sea, no quieres transmitir, no quieres producir una imagen que se utilice para generar alarma, ¿no? Y bueno, al final, pues te centras en detalles que para ti son, que te llaman la atención, ¿no? Cómo se les despoja de la dignidad humana. Pues hacerle una foto a las personas, a lo mejor sin que se les vea la cara, dentro de una carpa tumbados en el suelo, durmiendo sobre unas mantas, al lado de un baño portátil, sin dar una sensación de aglomeración, pero sí una sensación de dejadez, y tú ya implícitamente entiendes que estas personas están ahí porque se las obliga a estar ahí en estas condiciones, creo que eso ya es una fotodenuncia. También hacer una foto, por ejemplo, de las barcas en las que vienen, ¿no? Que estaban allí todas apiladas. Pues es una forma de decir que ha llegado mucha gente sin dar esta impresión de invasión o de avalancha, ¿no? Y sobre todo lo que había dentro todavía de las barcas, que es ropa, botellas de agua vacías, restos de comida, etcétera, que quieren decir que por ahí han pasado personas, ¿no? Y bueno, creo que es una imagen que en sí ya es denuncia y me lanza un mensaje claro, ¿no? Vale. Pues muchas gracias por tu respuesta, Jairo. Nos dice Mohamed que tiene la mano levantada y que quiere hablar. No sé si, Fanny, si le puedes abrir el micro tú. Sí, sí, ya está abierto. Hola a todas y a todos. Sí, me Hola, escuchan, ¿no? Hola. sí, Sí, comentar. estupendo. Sí, sí, me gustaría, bueno, matizar más lo que han dicho los compañeros y también de paso me gustaría saber qué piensan ellos, bueno, al respecto. Pues es una cosa muy obvia de que ya se lleva décadas bueno, años, o podemos decir hasta décadas, porque ya si vemos la ley de extranjería del 2000, pues a raíz de esa, pues ya vemos que la comunidad migrante la tienen como o sea, no tiene visibilidad, ¿no? Invisibilizada. Y
Y además, si salen en las noticias, salen por delitos, por, no sé, pequeños crímenes. Y tanto en el periodismo escrito como audiovisual. Esta es como lo que es de costumbre. Porque, a ver, muchas veces se habla de que un magrebí tal, o una persona con nacionalidad tal, siempre que sea o sea, magrebí o africano. Pero cuando es de alguien nacional de España, pues ponen una persona, ha cometido o ha hecho. Pues o sea, se tiene que pasarse o sea, dejar de estar escribiendo de esta forma. Y además, pues eso de que también que, a ver, que hay que dar también más visibilidad a la comunidad migrante, por ejemplo, en la ejemplaridad de la convivencia. Por ejemplo, ya saben que hay problema para el acceso a la vivienda. O sea, para que una persona migrante alquile una casa o pueda reagrupar, por ejemplo, su esposa y sus hijos, pues se le requieren contrato de alquiler. Pues las agencias pues, se van imposibilitando que ese migrante tenga acceso. Pues, por ejemplo, los medios de comunicación, pues que se acerquen, bueno, últimamente se habla mucho de ocupación o ocupas y tal, pero hay otra parte, ¿no? De la que se puede hablar, acercar a los vecindarios, que hay muchos, o edificios, donde o sea, conviven migrantes que están dando ejemplo, pues cubrir este tipo, porque sabemos que los medios de comunicación aquí en España tienen mucho peso, pueden influir y pueden manipular, igual, pueden manipular. O sea, con estas actitudes o acciones del periodismo podemos ir mejorando muchas cosas. Y por la otra parte, pues la parte legal, pues a ver si ese ministerio que pone de inclusión, ¿no? Migración es inclusión, bueno, que no se queden en lemas, van mejorando un poco. En vez de decir Ministerio de Inmigración, que el término inmigración con el prefijo in es como un desprecio, yo lo considero, o sea, no es una palabra correcta, porque hay que usar el término migraciones, que ahí abarca término más positivo, que todavía muchos políticos usan lo de inmigración. Bueno, más allá de que uno viene de fuera adentro y otra explicación que da, pero el más objetivo y más correcto es migrar, ¿no? Que desde la existencia el ser humano siempre tuvo que migrar de una zona a otra. Bueno, para no enrollarme tanto, solamente quería matizar esto y bueno, estoy totalmente de acuerdo con el compañero Gianluca, eso se da más voz a los héroes, ¿no? Que a las víctimas de esto de las leyes que son injustas. Por ejemplo, aquí en España permanecer 3 años en situación, bueno, podemos decir regular, en economía sumergida, sobrevivir como se pueda para que luego tener un permiso de trabajo y tal, o sea, que no les da voz a esta gente o visibilidad, pero sí, por ejemplo, en el caso de Francia, el migrante africano que salvó a una persona en un incendio y tal, pues se armó, bueno, se puso a elogiarle y se le concedió bueno, para entrar en el cuerpo de bomberos y demás. Eso de héroes, o sea que ahí hay mucha tela que cortar. Bueno, perdona el haber enrollado. Muchas gracias. Muchas gracias por tu aportación. Bueno, al respecto, efectivamente, los medios son agentes claves en los procesos de integración de las personas migrantes. El cómo representan a la migración influye directamente en estos procesos de integración e inclusión. No sé si Gianluca o Jairo quieren comentar algo al respecto de tu intervención. Y si no, continuamos con un par de preguntillas más que hay y cerramos, que vamos pasaditos de hora ya. No, yo básicamente decirle a Mohamed que coincido plenamente con lo que está diciendo y sobre todo con que los medios tienen la posibilidad de informar y de influir para bien y también de manipular. Y bueno, creo que sobre todo se ve más en la prensa escrita, pero también cada vez más en el audiovisual. Creo que cada vez las migraciones se están tomando más en serio en el periodismo español.
y bueno, poco a poco, igual que va reflejando el informe que habéis hecho, creo que poco a poco se van consiguiendo avances y bueno, falta mucho camino todavía por recorrer y nosotros solo nos queda intentar intentar seguir las recomendaciones que nos vais dando e intentar aplicarlas en nuestro día a día. Muchas gracias, Jairo. Pues si os parece, vamos ya para finalizar, respondemos una última pregunta que creo que estaba pendiente. La de Marc, que preguntaba por qué las personas migrantes tienen tan poco espacio en los medios de comunicación, que al final se cuenta con otro tipo de fuentes, pero con pocos testimonios de personas migrantes. Creo que Jairo nos podrías contestar, o sea, desde la propia experiencia, ¿no? Bueno, supongo que una de las razones es porque no todas las noticias que se hacen sobre migraciones, ¿cómo decir esto? A ver, hay mucha información que es totalmente burocrática, en la que no es que solo no haya fuentes migrantes, sino que simplemente hay una fuente oficial que te está diciendo algo que va a pasar, ¿no? Eh, y, y bueno, por ejemplo, yo en mi día a día sí que intento siempre que haya una fuente migrante y sobre todo, muchos de los expertos que consulto son personas migrantes. Esto también creo que es importante, ¿no? Eliminar el estereotipo de que la persona que sabe de todo es española o es blanca o está aquí y habla conociéndolo todo, ¿no? Muchas veces intento que sean esas propias personas migrantes. No siempre es posible, no es fácil, es cierto que son una minoría y eso también influye a la hora de que haya menos información sobre ellos, ¿no? Que son menos. Y luego, por otra parte, se me ha ido un poco el santo al cielo. Luego hay en algunas historias que es difícil conseguir los testimonios de las personas. Que tú sabes que algo ha ocurrido o una organización ha dicho que ha ocurrido algo, hablas con la organización que ha sido testigo directo de algo, pero luego te cuesta encontrar a la persona que quiera hablar también muchas veces. Yo, por ejemplo, utilizo muchas fuentes de testimonios, ¿no? Fuentes primarias sobre pues, hice, por ejemplo, en verano una serie por la regularización, ¿no? Intentando contar casos de lo que significa estar en situación irregular y todo eran testimonios en primera persona de gente, pero realmente cuesta encontrarlos, cuesta encontrar gente que quiera hablar y luego también cuesta, por esto de estar en una situación irregular, ¿no? De no estar, de que ellos mismos consideran que están en una situación ilegal y sienten ese miedo, también cuesta mucho que le pongan nombre, apellidos y rostro. Muchos piden pues, proteger su identidad porque evidentemente, bueno, pues hay un montón de pequeñas cosas que cuando las vas sumando se convierten en una bola de nieve grande que tira hacia abajo de que la gente quiera contar su caso o quiera arrojar luz sobre situaciones que le ocurren, ¿no? En el día a día. Y creo que esto puede ser una de las razones por las que hay menos fuentes. Otra puede ser directamente la falta de interés y la comodidad y una mala praxis periodística. Que, ojo, con las migraciones la mala praxis periodística yo creo que está a la orden del día, cada vez menos, pero está a la orden del día y bueno, es algo con lo que tenemos que intentar lidiar y trabajar y mejorar. Muchas gracias, Jairo. Efectivamente está a la orden del día, pero bueno, creemos que estamos avanzando hacia un tratamiento más adecuado, por decirlo de alguna manera. Siempre habrá medios en los que el tratamiento y el posicionamiento de su línea editorial hacia las migraciones es contrario y negativo, pero creemos que en general sí que se está avanzando. Entonces, nada, voy a recoger la última pregunta y ya cerramos por no dejarla ahí. Que es una pregunta muy larga, pero voy a recoger la de Gianluca porque creo que a la anterior ya más o menos hemos respondido. Pregunta Virtudes que cómo se podría hacer ver a los demás la parte de esperanza y oportunidad en lugar de la de amenaza y miedo. Entonces, voy a dar un ejemplo de cómo eso ha sido hecho en Francia el año pasado, por ejemplo.
En el sur de Francia, los periódicos informaron sobre el caso de un grupo de profesores, profesores jóvenes, que luchaban contra la deportación de uno de sus estudiantes, que venía de Marruecos, creo. Y entonces los periódicos habían imágenes de esos profesores jóvenes, muy cool, y creo que ese es un ejemplo de cómo, de cuáles historias poder mostrar en los medios de comunicación, y que la sociedad civil puede mostrar también. Cuando hablaba de historias de héroes, no se trata solo de glorificar al migrante que salvó a alguien de ahogarse, por ejemplo. Se trata más de mostrar la agencia de los migrantes, su poder para llevar sus vidas, y luego también mostrar el viaje de esas personas comunes que se han convertido en partidarios. Se trata de historias diferentes, pero creo todas dan un sentimiento de positividad sobre la migración y sobre los migrantes. Muchas gracias, Gianluca. Al final es imprescindible que se comiencen a reenfocar las informaciones sobre migración, que se tenga en cuenta, como decía Gianluca, el proceso, ¿no? O sea, qué implica el proceso migratorio. Y creo que con esto vamos a terminar, no hay más preguntas. Bueno, daros las gracias a todas las personas que habéis estado en esta jornada, animaros a que os podáis descargar el informe en la página, como os he dicho, inmigracionalismo.es, está el enlace en el chat. Y bueno, y agradecer a los ponentes, a Ana que se ha ido y a Jairo y a Gianluca que hayan estado esta tarde con nosotros contándonos cosas tan interesantes como estas. Así que muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias, Laura. Gracias. Muchas Muchas gracias.